So, ¿por qué las vísceras? ¿Por qué el estómago? ¿Por qué esa parte? Ya que es considerado, el estómago es considerado el segundo cerebro. Y se me hace muy interesante esta parte porque hace aproximadamente 5 años, aproximadamente 5 años, yo empecé a estudiar violín y ya tengo que no lo toco aproximadamente un bastante tiempo. Y recuerdo en una clase de música que tuvimos, el maestro nos indicaba que los primeros instrumentos que se hicieron fueron de vísceras. Sí, de vísceras. La arpa, la primera arpa que se escuchó en la humanidad fue hecha de las vísceras de las tripas de la vaca. ¿Por qué? Porque hace un sonido peculiar, muy especial. De cierta forma tiene que ver con algo divino y va muy relacionado con un texto en donde el salmista, el rey David, dice: te cantaré o te alabaré, oh Jehová, oh Yahweh, desde mis entrañas, desde todo mi ser. Y si lo vemos, actualmente la mayor parte de las enfermedades son por estrés y en su mayoría las emociones se acumulan. Una emoción fuerte regularmente se acumula en el estómago, en la boca del estómago. Ahí empiezan las emociones más fuertes. ¿Y qué es una emoción? Es un sentimiento que no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Sabemos un sentimiento de tristeza o un sentimiento de alegría o un sentimiento extraño. Muchas veces no se siente en el cerebro, se siente en el estómago, ahí en las entrañas de la persona, del ser, de quien lo esté viviendo en su momento. Y bueno, pues la nigromancia en la ficción la podemos ver también en aparentemente ficción, porque tiene mucho de realidad. La información no llega de la nada, todo se crea en algún espacio, en algún lugar. La podemos ver en la película de los 300 hombres, de 300 Men o de 300 Battle, que aparece los 300 hombres griegos. La primera película, el rey sube a una montaña a escalarla y solamente los reyes o de gran jerarquía podrían subir la montaña, tendrían acceso a esa información. Siempre las jerarquías más elevadas. La podemos ver con Saúl, que también consultó a una nigromante. Este rey en la película se acerca a un grupo de personas y estas personas están consultando un oráculo, una especie de comunicación con el inframundo o con el mundo del más allá, ya que se es considerado que la quinta dimensión es la dualidad, es donde está la oscuridad y la luz, es donde está el bien y el mal, es donde está, en lo que se habla la cábala,
el árbol de las vidas, el lado de la dualidad, el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida y de la muerte. Y este personaje, Rey, consulta a estos nigromantes. Ahí podrás ver una pequeña muestra de la nigromancia. Es una forma de que podamos ver también en esa parte, en el aspecto de la ficción, entre comillas. El nigromante es un tipo de mago, figura habitual de la literatura fantástica. Algunos juegos de rol como argumento de fuerza. En muchas ocasiones se dice que los vampiros tienen facultades nigrománticas. La visión de los nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han estudiado las artes prohibidas para intentar escapar de la muerte. Son individuos extremadamente peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la magia nigromántica. Los nigromantes estudian la magia que les permite controlar a los muertos vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Controlar los muertos vivientes. Ahí estaríamos hablando del gurú. Del gurú, de una práctica tan antigua como Egipto, tan antigua como los mesopotámicos, tan antigua como la raza negra, ya que se dice que la raza negra es una de las civilizaciones más antiguas, como la raza roja, que sería la raza hispana, latina, hispanoparlante, que bueno, eso es para otro tema, que se derivó de la Atlántida. Ya estaremos hablando sobre el origen de las razas en breve, a continuación en otros audios estaremos hablando de esa temática, pero el gurú, la negromancia es un derivado de la dualidad, del lado oscuro. Como podemos ver, ellos también trabajan lo que son los símbolos, igual que el Reiki. Ellos también tienen su manera de protegerse y de atacar, y tienen todo un orden. Es increíble, ¿no? Pero el día de hoy estamos hablando de esta parte y bueno, vamos a hablar en qué partes de la Biblia habla de estas prácticas y cómo es que Dios el Eterno ya prohibía estas prácticas desde muy atrás. El origen de esta práctica en sí no se sabe dónde viene, pero es muy antigua y muy oscura, y uno de los pasajes que podemos ver es en Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos vivos? Aquí es donde de nuevo vuelve a hablar ese término de muertos vivos, muy derivado a lo que es el sonámbulo, a los zombies, a los muertos sin alma. Podríamos considerar que un psicópata será un muerto viviente, una persona sin sentimientos, sin alma. Y sí lo existen personas que no tienen alma, que solamente son muertos vivientes. Pero esto es otra temática, ya que hace mucha referencia a esto, ¿no? Y lo podemos ver también en el pasaje de Deuteronomio 18:10 al 12. No se ha hallado en ti
nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace esas cosas es abominable al Señor, al Eterno. Y por causa de estas abominaciones, el Señor, el Eterno, tu Dios, expulsará a esas naciones delante de ti. Y también podemos ver aquí en breve un versículo en donde estábamos hablando anteriormente, donde los reyes de altas jerarquías siempre consultaban hacia estas prácticas, hacia estos personajes, y ofrecían sacrificios humanos para, de cierta forma, en agrado a esos dioses, a esos seres que ya se hablan en diferentes civilizaciones, diferentes épocas, con diferentes nombres, con diferentes figuras, pero que son los mismos, de diferentes manifestaciones. Siempre al final, siempre es muy similar, y podemos verlo también en el capítulo 1 de Samuel 28 al 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium, para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium. Endor era un lugar donde en sí se desarrollaba este tipo de prácticas muy fuertes, que el rey Saúl sabía muy bien a dónde ir a buscar. Él se dice que fue a buscar al profeta y a consultar con él, pero el profeta, el sacerdote ya estaba en otra dimensión, ya estaba en otro lugar, y el profeta le dice: ¿por qué me has despertado de mi sueño? ¿Cuál ha sido la situación? Yo ya no tengo nada que ver contigo. En pocas palabras le dice, y lo exhorta a que no vuelva a consultarlo, que su reinado de Saúl ya estaba completamente perdido, que ya lo había perdido todo y no había nada que hacer ya, que ya era un caso completamente perdido. Y bueno, esta es una de las pasajes que podemos ver. Muchos de ellos hay, pero creo que los vamos a tocar en otra ocasión. Y vamos a hablar un poquito del aspecto histórico. La nigromancia en la historia. El caso clásico de la nigromancia es el de la bruja de Endor, descrita en la Biblia en 1 Samuel de 28, donde éste invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl. Ya también lo podemos ver en pasajes de Deuteronomio. Se previene contra la práctica canaanita de practicar la adivinación mediante el recurso de los muertos.
Estrabón habla de la nigromancia como la forma principal